Que la paz esté contigo. Hoy traigo una historia que tocó mi corazón de una manera que nunca había experimentado. Recibí una carta de alguien que nos confió un relato profundo, algo que nunca había compartido antes. Prepárate para escuchar un testimonio que no solo desafía el entendimiento, sino que revela una lucha entre la luz y la oscuridad, una búsqueda desesperada por la paz que todos deseamos. Pero esta historia no es como las demás. No se trata solo de un encuentro con la oscuridad. Es un enfrentamiento con los secretos más oscuros de alguien que dedicó su vida al éxito, pero descubrió que el precio de la fama era un vacío sin fin. Este relato incluye una visita al infierno y una visión impactante, en la que se encuentra con una figura que una vez brilló como un ícono en el escenario y ahora trae una confesión que nadie esperaba. Todo comenzó una noche en la que nuestro hermano estaba al límite de sus fuerzas. Nos contó que sentía su alma cada vez más vacía, como si el éxito y los logros que un día había perseguido hubieran perdido todo sentido. Se despertaba cada día con la sensación de que algo dentro de él estaba desapareciendo. La fama y las victorias que había alcanzado no eran suficientes para aliviar el profundo vacío en su alma. Esa noche, cerró la puerta de su habitación, apagó el teléfono y se dejó caer al suelo. Sin fuerzas para seguir, simplemente se entregó al vacío que lo consumía. Pero al dar su último suspiro, no encontró el silencio que esperaba. En lugar de eso, abrió los ojos en un lugar sombrío, un lugar donde todo el dolor que intentaba ignorar parecía multiplicarse. Estaba en un lugar donde la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era una presencia viva, casi como si absorbiera la esencia de todo a su alrededor. En medio de esa oscuridad asfixiante, una niebla fría comenzó a envolver sus pies, y una sensación de miedo se apoderó de él. Cada paso que daba parecía una lucha, como si la propia oscuridad intentara retenerlo y mantenerlo atrapado. Y fue en ese momento, al intentar gritar sin sonido, que se dio cuenta de que estaba completamente solo. De repente, a lo lejos, divisó una figura familiar, alguien que nunca imaginó ver allí. Sus ojos se abrieron de par en par, y no podía creerlo. Era una leyenda, alguien a quien siempre había admirado, pero que ahora parecía solo una sombra de sí mismo. Allí, en la oscuridad, vio un rostro conocido, pero con ojos que transmitían un profundo arrepentimiento. Y entonces el ícono le habló, con una voz cansada, revelando secretos que ninguno de nosotros jamás imaginaría. Nuestro hermano contó que al acercarse a esa figura, sintió un peso en el corazón, una sensación de tristeza tan profunda que parecía imposible de soportar. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Frente a él estaba uno de los mayores íconos que el mundo ha conocido. Una estrella que brilló en los escenarios, pero que ahora estaba consumida por el arrepentimiento y el dolor. Era una visión que jamás olvidaría. Esta figura, que antes transmitía carisma y energía al mundo, ahora era solo una sombra, marcada por una tristeza indescriptible. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y perdidos, y al abrir la boca, su voz parecía venir de un lugar distante, como si fuera solo un eco de lo que alguna vez fue. Dijo: pasé mi vida buscando éxito, fama y confiando en mi propia fuerza, pero todo eso era vacío, una ilusión que me arrastró cada vez más lejos de la verdadera paz. Nuestro hermano seguía allí, paralizado, sin saber cómo reaccionar. Pero el ícono continuó, confesando cada error, cada momento en que eligió el brillo de la fama en lugar de la luz de Dios. Dijo que en el auge de su éxito se sentía invencible, rodeado de multitudes y admirado por millones, pero en el fondo estaba solo. Creía que tenía todo, pero al mirar atrás se dio cuenta de que estaba perdiendo lo más importante, su propia alma. La fama parecía una bendición, pero era una prisión disfrazada de gloria, dijo el ícono, con una mirada sombría y distante. Con cada aplauso me hundía más en una vida vacía. Buscaba en el escenario lo que solo Dios podía darme, pero ignoré su llamado, me alejé de su presencia. Y hoy, en el silencio de esta oscuridad, veo cuánto me desvié. Nuestro hermano escuchaba cada palabra, sintiendo como si estuviera cargando el peso del arrepentimiento de esa figura, y entonces se dio cuenta de que no estaba allí por casualidad. Fue en ese momento que una comprensión dolorosa cayó sobre él. Él también estaba en ese camino. El éxito y la búsqueda de aplausos se habían convertido en su propia trampa, y la jornada de ese ícono era un reflejo de sus propias elecciones. Con la mirada fija en él, Michael Jackson le dijo: todavía tienes tiempo, yo no tuve esa oportunidad, pero tú puedes elegir diferente. Dios me ha cerrado las puertas para ti, como lo hizo conmigo. Vuelve a Él, busca la verdadera paz, antes de que sea demasiado tarde. Nuestro hermano sintió que sus palabras resonaban en lo más profundo de su alma. Comprendió que esa experiencia no era solo un sueño, sino una advertencia, un llamado urgente a un cambio profundo. La oscuridad a su alrededor parecía querer devorarlo, pero de repente vio una luz a lo lejos. Era pequeña, pero intensa, y parecía llamarlo. Sabía lo que debía hacer. Caminó hacia la luz y cada paso parecía aliviar el peso en su alma. Comenzó a orar, y a medida que las palabras salían de sus labios, sintió un calor, una presencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dios lo estaba llamando de vuelta. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba en su habitación, con lágrimas en los ojos y el corazón transformado. Esa experiencia marcaría su vida para siempre.
Sabía que nunca sería el mismo y que había encontrado el verdadero camino hacia la paz. Nuestra historia no termina aquí. Al despertar de aquella experiencia, nuestro hermano se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. La presencia de Dios, que él pensaba haber perdido, estaba nuevamente con él, llenando el vacío que llevaba consigo desde hacía tanto tiempo. Miró a su alrededor, vio la suave luz de la mañana entrando por la ventana y sintió como si su corazón estuviera por primera vez en paz. Esa paz verdadera que buscó en tantas cosas, pero que nunca encontró hasta ese momento. Durante semanas, recordó cada detalle de la visión, cada palabra que aquella figura le dijo, cada expresión de arrepentimiento que presenció. Era como si una verdad incontestable se hubiera revelado ante él, algo que ya no podía ignorar. Sabía que, a partir de ese momento, su vida debía cambiar. Comenzó a mirar su propia vida con nuevos ojos. Recordó todas las veces que ignoró los llamados de Dios, las oportunidades de reconectarse con su fe, y comprendió que el éxito y la búsqueda de reconocimiento lo alejaron de lo que realmente importaba. Entonces, decidió que esa experiencia no podría ser olvidada. Nuestro hermano encontró fuerzas para abrir su corazón a Dios, pidiendo perdón por todas las veces en que buscó en los aplausos y el reconocimiento humano aquello que solo Dios podía ofrecer. Se arrodilló, solo en su habitación, y oró como nunca antes. Las palabras salían de su boca entre lágrimas, pero con cada oración sentía que el peso del arrepentimiento se aliviaba. Sabía que estaba siendo escuchado, que su alma finalmente encontraba redención. Entonces hizo una promesa. Juró que usaría su vida y su voz para mostrarle al mundo el valor de la verdadera paz, aquella que no proviene de la fama, el éxito o el reconocimiento, sino del amor y la presencia de Dios. Comprendió que la jornada que comenzó aquella noche, cuando se vio en las profundidades de la oscuridad, no era un final, sino el comienzo de un nuevo camino. Un camino de fe, humildad y servicio. Hoy, él comparte su testimonio para que todos puedan entender la importancia de buscar la verdadera luz. Quiere que cada uno de nosotros comprenda que, por más tentador que sea el brillo del mundo, este no sustituye la paz que solo Dios puede darnos. Las tentaciones del éxito, la fama y el reconocimiento pueden parecer prometedoras, pero al final no son más que ilusiones, un espejo que solo refleja nuestra propia vanidad. El mensaje que nos deja es claro: no esperen hasta que sea demasiado tarde. Dios está siempre a nuestro lado, listo para recibirnos y guiarnos por el camino de la verdadera paz. Ha aprendido que el vacío que sentimos nunca será llenado con cosas materiales o aplausos pasajeros. Solo la presencia de Dios puede darnos el propósito que tanto buscamos. Ahora, nuestro hermano dedica su vida a difundir este mensaje. Cada palabra que comparte es una nueva oportunidad para que alguien escuche el llamado y abra su corazón a Dios. Nos recuerda que siempre tenemos una elección: vivir para nosotros mismos, siguiendo deseos y ambiciones, o entregar nuestro corazón a aquel que nos creó y encontrar la paz verdadera. Y a ti, que has escuchado hasta aquí, que también buscas sentido y paz, te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente llena tu corazón? ¿Hay algo que buscas incansablemente, pero que parece siempre escaparse? Quizás este sea el momento de mirar hacia adentro, de buscar una paz que no viene de este mundo, sino de Dios. Así como nuestro hermano encontró su camino, esa misma luz puede brillar en tu corazón. Que Dios te bendiga y te conceda la paz que solo Él puede dar. Esta es una historia de redención, y espero que te inspire a buscar la luz verdadera. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.